Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Una de las preguntas que más me hacen cuando digo que soy jugadora profesional de póker es: ¿pero eso no está trucado? ¿Cómo estás tan segura de que no te están haciendo trampas? Pues a continuación os voy a contestar de manera muy sencilla y seguro que lo entendéis. Pero antes de nada, suscríbete al canal, aprieta fuertemente el botón de like y comparte el vídeo con todos tus amigos, sobre todo con aquellos más conspiranoicos. Dentro vídeo. Antes de meternos en materia, debo hacer un pequeño apunte. Tenemos que diferenciar las salas de póker online que tienen una licencia expedida por algún órgano que ofrezca todas las garantías de otras salas, a las aplicaciones de móvil que no tienen detrás a ningún organismo que ampare un juego justo. Obviamente, todas las salas reguladas que poseen una licencia expedida por la Dirección General de la Ordenación del Juego y que operan en el mercado.es garantizan que estamos en un marco de juego limpio. Si hay salas que no tienen esta licencia y están operando en España, lo hacen de manera ilegal y no tenemos ni la más mínima garantía de lo que ocurre allí dentro no está trucado de alguna manera. Así como la regulación tiene sus partes malas, también tiene su parte buena, y es que trata de hacer que el juego sea limpio y responsable. Una vez dicho esto, vamos a dar respuesta a los problemas más comunes que encuentran algunos usuarios. Igualdad en el reparto de cartas, colusión, uso de bots, RTA u otro tipo de software auxiliar, existencia de superusers, jugar con la cuenta de otra persona. ¡Vamos a por ellos! ¿Te suena familiar esto? Es que no puedo ganar con nada, esto está trucado, tenía ases y me han hecho escalera con un 4 y un 2, tenía full y me han hecho póker. Una de las principales quejas de jugadores poco expertos es que pierden siempre cuando son muy favoritos. Insinúan que existe una especie de conspiración de la sala online que se basa en hacerles perder. Sí, a ellos personalmente. Con manos muy buenas contra jugadas inverosímiles. Claro, Manolo, le caes tan mal a la sala de póker que va a hacer todo lo que pueda para que no ganes ni una mano y les regala tu dinero a los demás jugadores. El reparto de cartas aleatorio es algo básico a la hora de garantizar el juego limpio. Por eso existen empresas de auditoría externa que se encargan de comprobar que se cumple este requisito. En la propia página web de las salas online aparece abajo del todo un logo de una de estas empresas, GA Gaming o Gaming Labs Certificate. A la sala de póker no le importa quién gane. Su negocio es cobrar una pequeña comisión por ofrecer su plataforma y poner en contacto a los jugadores bajo unas reglas de igualdad. ¿Y entonces por qué hay muchos jugadores que tienen esas quejas? Muy fácil. Se llama sesgo de negatividad. Cuando van all-in con una mano en la que tienen el 80% de ganar y ganan, piensan, me lo merezco, es lo normal, y se les olvida muy rápido. Sin embargo, cuando una de cada 5 veces pierden, esto ya es más difícil de encajar. Su mente recuerda a otros eventos pasados similares y ahí es cuando viene el siempre igual, no puede ser solo mala suerte, hay un complot contra mí. Los que hemos jugado lo suficiente a este juego hemos sufrido brutales sesiones en las que nos ocurren todo tipo de jugadas en contra. Ligamos muy buenas manos y nos topamos varias veces contra otras mejores. Cuando vamos ganando les cae la carta que les favorece, etcétera, etcétera. Sabemos que estadísticamente esto nos va a ocurrir de vez en cuando, pero ojo, también nos va a ocurrir a favor. Simplemente hay que tratar de que nos afecte lo mínimo posible para seguir tomando buenas decisiones y meterle el mayor volumen de manos posible para mitigar la varianza. Si realmente somos jugadores ganadores, el tiempo lo dirá. Si aún así no os creéis esto que os digo, os sugiero que mientras jugáis, cojáis papel y boli y vayáis apuntando el porcentaje que teníais en el momento de acabar all-in. Y si ganáis o perdéis, veréis como cuando tengáis una muestra suficientemente representativa, los números cumplen. Podemos definir colusión como el acuerdo entre dos o más jugadores de una mesa para obtener ventaja de manera ilegal
perjudicando al resto de usuarios. Existen diferentes tipos. Si estás jugando un torneo contra un amigo y no quieres quitarle fichas o incluso eliminarle, jugando de manera distinta que si fuera un desconocido, estás cometiendo soft play. A veces se hace de manera inconsciente porque los jugadores ni siquiera saben que están perjudicando al resto. Esto en vivo es muy difícil de demostrar porque cada uno puede sostener que jugó la mano por el motivo que sea. Sin embargo, online, el historial de manos registrado puede indicar unos patrones que enciendan las alarmas para iniciar una investigación. Las propias salas de póker tienen software que analizan continuamente los historiales de manos para detectar este tipo de conductas. Lo más probable es que si haces esto te acaben pillando y acabes baneado de la sala. Compartir tus cartas con otros jugadores. Estoy jugando una mano y alguien de la mesa me dice que se ha tirado de las de diamantes. Estamos en el river y hay 3 diamantes. Tengo una ventaja muy grande sabiendo que él no puede tener la jugada máxima. Además, él no sabe si yo la puedo tener o no. De nuevo, es fácilmente detectable. Me han contado casos que ha habido gente que ha sido baneada en menos de 24 horas de empezar a hacerlo. Obviamente te congelan los fondos, no puedes retirarlos y se reparten entre los jugadores afectados. Acción sospechosa preflop. A veces ocurre que preflop te pagan con manos muy fuertes y otro jugador con pinchado resube por detrás. Y no te esperas para nada luego la mano que tiene el primer jugador. Esto se nota bastante rápido si eres un jugador experimentado y también tiene las patas muy cortas. Si no lo detecta el software de la sala, se denuncia y no tardará en llegar el baneo para estos jugadores. Un bot es un programa informático que de manera automatizada toma las decisiones sin presencia de un humano. Un programa RTA o Real Time Assistant es un programa informático de inteligencia artificial que conoce soluciones óptimas del juego. Obviamente, estos programas están completamente prohibidos por la sala de póker en sus términos y condiciones. Y de nuevo, las salas cuentan con departamentos especializados para detectarlos y banearlos. Un superuser es una cuenta que es capaz de ver las cartas de los demás. Incluso puede saber qué va a caer en el flop. Hace muchos años hubo un par de escándalos de este tipo. Había un usuario jugando 1 contra 1 en los límites más altos de cierta sala y pagaba en el river con manos completamente locas, pero además siempre ganaba. Por ejemplo, pagaba con 10 alto y ganaba a 9 alto. Los oponentes que se enfrentaban contra él se alertaron y miraron el historial de manos y estaba claro que ahí había gato encerrado. Aunque la conclusión oficial dictó que no hubo evidencia de la existencia de ningún superuser, se acordó reembolsar a los jugadores afectados un total de 1,6 millones de dólares. Pasados los años, la versión más probable es que una serie de hackers le coló una especie de troyano a la sala y modificó el software de manera que podían obtener toda esa información. Hoy en día es muy difícil que ocurra algo así. Los casinos online gastan muchos millones de dólares para blindar su seguridad. Puede parecer algo inocente jugar con la cuenta de otra persona, pero ¿por qué esto es otra manera de hacer trampas? Todo el mundo juega de manera diferente y si yo he estado jugando mucho tiempo contra alguien y más o menos tengo una idea de cómo juega, y de repente se pone otro jugador a los mandos con sus patrones de conducta completamente diferentes, se está aprovechando de que yo pienso que es otra persona. Para que esto no ocurra, de nuevo, el software de las salas son capaces de sacar una especie de huella dactilar a partir de ciertas variables. El tiempo que se tarda en cliquear, la zona de los botones donde se cliquea, el movimiento del ratón. Como conclusión final, te digo que si estás jugando en una sala regulada, puedes hacerlo tranquilamente y cuando tengas mala suerte, no lo achaques a ninguna conspiración rara en tu contra. El primer interesado en ofrecer el juego limpio es la propia sala, porque sus ingresos no dependen de que gane uno u otro jugador. De hecho, el mayor damnificado cuando trasciende un escándalo de este tipo es la propia sala. El activo más importante con el que cuenta es la confianza del jugador. Si esto se pierde, la sala rápidamente se queda sin negocio dada la gran oferta existente. Para que veáis que las malas rachas no solo pasan online, te voy a dejar el vídeo de mi viaje al World Poker Tour de Madrid, donde no había manera de ganar una sola mano. Además, hice algunos tipos de conjuros y mejor que lo veas. Espero que te haya gustado el vídeo, suscríbete, dale like, comparte y déjame en los comentarios si piensas lo mismo que yo
o si por el contrario tienes teorías conspiracionales en las que todavía crees. Muchas gracias por tu tiempo y piensa a largo plazo.